que la llené de máquinas, eso 10 años después ya está más viejo y el que lo haga 10 años después va a tener maquinaria nueva, carreteras nuevas, puertos nuevos, ¿sí? Por lo tanto, más tecnología. Pero el que lo hizo primero no puede destruir ya todo lo que hizo y hacerlo nuevo. Por lo tanto, es como una ley del capitalismo que el que empieza primero se beneficia con esto que hace primero, pero después queda anclado, queda con el peso de lo que hizo primero. Y los que vienen después ya aprendieron y lo superan. Y esto es lo que pasa con Gran Bretaña, sí. Eso podría ser ahora, como dice la compañera, porque vos tenés eh, mucha innovación permanentemente. Pero en esa época no había tampoco tanta manera. O sea, efectivamente, si vos hacías las primeras telas que se intenta hacer en la revolución industrial, ya lo vieron en las clases pasadas, es la tela de lana. La tela de lana al principio traba las máquinas, qué sé yo, y se supera con el algodón. Pero ese es un cambio que no es inmediato, o sea que efectivamente tiene que ver con esta etapa donde surgen otras potencias. Entonces, por ejemplo, Inglaterra es la de los paños de lana hasta el día de hoy, y Estados Unidos la de los paños de algodón. A pesar de que también va a haber algodón en Inglaterra, pero Inglaterra se especializa mucho en las telas de lana. ¿M? Entonces, efectivamente, eso puede ser, pero hoy no hay, y ni tenés además la publicidad que tenés que tener para que alguien, para que la gente sepa o crea que sabe, ¿no? Crea que es mejor, que lo de marca es mejor, etcétera. Hay un montón de cosas de infraestructura que son más novedosas, que en el siglo XIX todavía estaban en pañales. Bien, entonces, crisis. La crisis se ve por primera vez como crisis del capitalismo en 1873. Y la manera de verlo es que quiebran todas las bolsas europeas. Después ya de esto vamos a hablar. Lo que sí quiero que retengan es que es la forma que se ve, no que estalla la crisis porque hay crisis de la bolsa. La crisis es una crisis total del sistema, pero se ve porque caen las bolsas. Lo mismo ocurre hoy. Lo que pasa es que ahora, en las últimas crisis, porque hasta la crisis, me voy a acordar, que se llamó del tequila, que es una crisis mundial ¿cuándo es el tequila? ¿El 2004, Vicky? Bueno, no me acuerdo. Fines de los 90. eh, no, del 94. 94. Y que es una crisis bastante particular, pues es una crisis mundial, pero que va, va estallando por países, por regiones. Entonces empieza con el tequila, pero después va a seguir con Rusia, después va a seguir con China, después va a seguir, sí, va a ser una crisis, se llamó una crisis en dominó, porque una ficha iba tirando la otra. Toda la década del 90 es de una crisis mundial de ese tipo, toda con caídas de la bolsa, la etapa en Brasil, por supuesto la Argentina, bueno, que para la Argentina es el 2001. Eh, Hasta ese momento las crisis eran con caídas de las bolsas, sí o sí. Ahora parece que aparece un nuevo fenómeno de tipo de crisis donde la visión no es tanto por la caída de la bolsa, sino por el quiebre de los bancos. La crisis del 2008, la crisis también es con caída de bolsas, pero tiene más incidencia la caída de los bancos y dijimos que estábamos entrando en una crisis nueva con caída de los bancos, que todavía no se ve tanto como caída de la bolsa. Bien, en todos los casos es una crisis del sistema capitalista, no es ni de la bolsa ni de los bancos, sino que es donde se ve, donde se expresa en manera concentrada esa crisis. Eh, y es donde aparece
las naciones y las rivalidades nacionales con las guerras napoleónicas, la unificación de Alemania e Italia en la segunda mitad del siglo, la guerra de fronteras por el imperio, la guerra entre Francia y Prusia, que después va a ser Alemania, en la década del 70. O sea, se están construyendo los países. Recuerden lo que los llamamos estados nacionales, que ya estuvimos viendo esto, y que hay algunos procesos que son antes y otros en Europa que van a ser de fines del siglo XIX. Bien, de esta crisis se sale, esto no quiere decir que alguien lo haya pensado, en concreto se salió con el sistema imperialista, que es un espectacular, se presentaba como un desarrollo tecnológico, económico y paz. Y a una confianza en un capitalismo sin conflicto. ¿A alguno le suena esto, un capitalismo sin conflicto, donde todos estamos interconectados? Ustedes son un poco jóvenes, pero con la caída del muro de Berlín en 1990 se planteó que lo que venía ahora era toda una etapa de prosperidad y paz eterna del capitalismo sin conflictos. Hoy, 30 años después, ese es el capitalismo que tenemos, uno de prosperidad, paz, crecimiento tecnológico, interconexión sin conflictos. No. Entonces es una etapa 100 años antes, bastante interesante para ver si. Bueno, lo vamos a dejar como hipótesis, ¿sí? No como afirmación. ¿Mm? Bien. En general, como explicación histórica, cualquier explicación científica nunca tiene una, surge por tal cosa. ¿Mm? Vamos a ver cuáles son los elementos que están presentes, ¿sí? Yo recomiendo eso. Después veremos cuáles son más importantes que otros. Y después deberíamos ver si el nazismo y el fascismo, que también es parte, o sea, tenés la ventaja que vas a estudiar un montón de esto. ¿Mm? O sea, que sería importante que pongas como pregunta o como una respuesta provisoria las ideas que uno tiene, porque acá vamos a estudiar eso. ¿Mm? Bien. Bueno, una cosa que pasa en esta época de la Belle Époque es que se completa el reparto del mundo. Porque si bien nosotros en toda la etapa de expansión europea habíamos visto cómo en todas las regiones hay una presencia de las potencias europeas, norteamericanas, e incluso Japón y Rusia, agrega Ferro, eh, hablamos cómo en todas estas regiones había sobre todo una apropiación costera, de lugares estratégicos, es decir, incluso en América, que es una de las zonas más ocupadas por las metrópolis, de todas maneras no estaban completamente ocupadas. Estaban ocupadas las grandes ciudades que habían sido de, este, de ciudades de grandes civilizaciones, y muchos otros territorios, lo vimos en el mapa, no estaban ocupados. Entonces, esta es una etapa donde sí se ocupa, porque además van a aparecer elementos tecnológicos que permiten hacer más eficientes las invasiones. Por un lado, los medios de comunicación que hacían posible, pero además conveniente. ¿Para qué yo iba a poner? Iba a mandar un ejército al centro de África si con una factoría en la costa me alcanzaba para llevar y traer lo que quería. Pero había un montón, ¿se acuerdan?, de recursos humanos y de la naturaleza que manejaban la propia población del lugar. Entonces ahora hay un salto en la apropiación
porque van a ser los propios europeos o norteamericanos los que van a ocupar esos territorios y se van a sacar más riquezas todavía. Y eso se puede hacer gracias a los medios de comunicación, al ferrocarril, al telégrafo, a los barcos a vapor, etcétera, y a las armas modernas. ¿Se acuerdan que también hablamos que las armas de la conquista son armas fácilmente neutralizables por los enemigos, que la población originaria podía en esa época neutralizar a alguien con un mosquetón, digamos, con esas armas que se tenían, cada tiro había que volver a cargarlo, ponerle, ¿no? Es que se demoraba. En cambio, en esta etapa aparece el fusil a repetición y por lo tanto el desbalanceo técnico con con la propia población de cada lugar era más grande. Por lo tanto, eran no más fáciles, pero había más tecnología para la dominación. Por supuesto, cuando a principios del siglo XX aparecen los aviones, las bombas aerotransportadas, todo eso, con más razón todavía. Entonces, efectivamente, el mundo se completa, no quedan prácticamente áreas vacantes, sino que se completa el reparto del mundo. Bien, pasemos porque esto después va a aparecer en las clases. eh, Aparece, todas estas frases son frases que ya conocemos, no las mismas digo, pero el contenido, es decir, que los imperios dominan para beneficiar a los dominados. ¿Sí? Este argumento civilizatorio se expande por todo el mundo. Dale. Bueno, este nos interesa bastante porque es de Juan Bautista Alberdi, es decir, el que hace la base preliminar de la Constitución argentina. Y entonces dice, las repúblicas de América del Sur son el producto y testimonio vivo de la acción de Europa en América. Toda la civilización de nuestro suelo es europeo. Hoy mismo, bajo la independencia, el indígena no figura ni compone mundo en nuestra sociedad política y civil. Nosotros, los que nos llamamos americanos, no somos otra cosa que europeos nacidos en América. Cráneo, color, todo es de afuera. Juan Bautista Alberdi, el idioma inglés como idioma de la libertad, de la industria y del orden, debe ser aún más obligatorio que el latín. ¿Cómo recibir el ejemplo y la acción civilizante de la raza anglosajona sin la posesión general de la lengua? ¿Mm? ¿Se entiende? Esto es argumento civilizatorio esgrimido por un sector de políticos internos, no es un inglés el que lo dice, es uno de los, no era gobernante, pero de los cuadros dirigentes más importantes de la Argentina, en donde entiende que todo lo que tiene que haber y lo que hay de civilizatorio es europeo. Esto, por lo tanto, la Argentina, como toda América del Sur, necesita de las potencias para civilizarnos. ¿Mm? ¿Se entiende? Dale. Bueno, ahí había una foto acá, pero que las conocemos. Si no, búsquenlas, pues está lleno. Internet de los Selknam, que son lo que nosotros conocimos después en la escuela como ONAS, son los indios de Tierra del Fuego, que los llevan y los exponen como en una exposición en París, pero a todos los pueblos del mundo, ¿no? Pero también a estos los exponen como una cosa curiosa. Nosotros tenemos un artículo, no sé si algunos ya trabajaron con ese artículo que se llama Zoológicos Humanos, de cómo toda esta época es una época donde los que aparecen como otros, la población con otras culturas, con otras formas, aparece como animales. ¿Y cuál es su función?
¿no? Aparece esto de la necesidad de ser civilizados. Se aparecen, son expuestos como animales una y otra vez. Es toda una etapa donde esto ocurre. Ahora hay una novela que me parece que se llama El último de los Zonas o algo así, que cuenta justamente la historia de uno de estos Selknam, o sea, es histórico o hay uno que se escapa. Los demás todos se mueren, incluso chiquitos de meses. Piensen ustedes esto, ¿no? De tomar, de exponer como fieras a humanos y hacer que se mueran de hambre y de frío en París, hasta niños, eso es lo civilizado. ¿No? Como aparece en esta imagen cultural, eso es lo civilizado, mostrar en la ciudad. Bueno, hay uno que sobrevive y que logra volver a Tierra del Fuego después de como 25 años. La novela es casi toda ficcional, pero va contando la historia, por supuesto, de este sujeto que se hace obrero, que tiene una cantidad, por supuesto, como cualquier humano, de conocimientos y habilidades que le permite sobrevivir y vuelve. Creo que se llama El último de los zonas. Bien, este es de otro que sí, este fue presidente y no casualmente digo porque hoy está muy en discusión el poder de los medios de comunicación. Es el director de uno de los diarios más importantes de la Argentina, que es el diario La Nación, que todavía hoy sigue saliendo y que tiene un canal de televisión, ¿no? Bien, que es Bartolomé Mitre. Dice que siempre hay quienes dicen que tiene que ser destruido el imperio británico en la India. Este es un voto bárbaro, bárbaro como de barbarie, salvaje. O sea, los ingleses tienen que seguir en la India. Eh, Como si nuestra guerra con los Pampas hubiese alguno que deseara el triunfo de Calfucurá sobre los defensores de la civilización y el cristianismo. Cualesquiera que hayan sido las injusticias y aún los actos de verdadera crueldad que la Inglaterra ha cometido en la India, no puede desconocerse que vuelta al dominio de reyes bárbaros y sanguinarios que la oprimían, la civilización retrogradaría. O sea, no importa lo que hayan hecho, esto es otro argumento que suele aparecer muchas veces. No importa que se ha hecho, es el precio del progreso. Bueno, hubo que masacrar a toda la población, mala suerte. Hubo que hacerlos trabajar hasta la muerte, mala suerte. Hubo violación de las mujeres, mala suerte, pero es el precio del progreso. ¿Mm? Una y otra vez. Sin ver que hay una barbarie en esto importante, es decir, que en aras de la civilización se masacra, se explota, se viola, y eso es lo civilizado. No el método, sino el fin sería. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, acá hay dos que sí, el resto, como no abre la boca, suponemos que también. Bien, otro. Bueno, ¿qué es lo que pasa en las colonias? Se entran todos en esta división internacional del trabajo, entre aquellos que producen industria y los que producen materia prima. Eso es de esta época. Eh, Hay, dice, un desarrollo limitado de la infraestructura, es decir, empieza por las propias necesidades de las colonias a producirse puertos más modernos, transporte, etcétera. Eh, pero no participan del desarrollo tecnológico. Es decir, se crean los puertos, pero para meter bienes industriales, no para que ahí haya una industria propia. ¿Mm? No participan del desarrollo, no participan de la producción de riqueza para la población del lugar, sino que reciben inversiones para
trenes, puertos, telégrafos, etcétera, pero eso no donde la gente necesita, o donde vos tenías, por ejemplo, para sacar la carne de llama de la puna, sino para introducir en la puna la mercancía inglesa. Hay una urbanización limitada y concentralización del espacio, es decir, se van a generar grandes ciudades en los puertos, por ejemplo, sin que deja eso. Sí, vos, no. Eso que estabas haciendo con la pantalla, ahí sí, pero en la pantalla no. Ah, no, entonces no hagas eso. No quiero que saquen fotos de esto. No es para sacarle fotos, es para escuchar, es para aprender. Volví a decirles por qué además no te sirve. Y menos copiar mientras yo estoy hablando. Sí, ya sé. Que oigas no quiere decir que escuches. A ver, ¿cómo sería la forma de aprender? Que vos oigas lo que yo digo y anotes lo que yo digo, no que le sacas foto y estés copiando de la foto mientras yo hablo, porque no aprendés. A mí me hace gracia porque para pensar que yo digo que los negros son mejores para laburar, entonces sí hay que repetirlo. En cambio, hacer caso para decir hay una manera mejor de aprender, que es la de escuchar, ir pensando cuando uno habla sobre la base de lo que leyó y estar atento, eso no hay que aprender. Es interesante el mecanismo. Bueno, ya guarden los teléfonos y déjense de hinchar. Entonces, se generan enormes centros urbanos que tienen que ver con las sedes de los gobiernos y los centros comerciales y en los centros de inversión de capital, mientras que el resto del territorio no tiene prácticamente urbanización. ¿Mm? Bien, matanzas y traslados de población compulsivos por pauperización o desapropiación, es decir, a la población se la traslada, se le confiscan las tierras, a la población que mantenía cierta autonomía la pierde, son esclavizados o entran en relaciones de sometimiento, como pasa en cualquier conquista, ¿no? Tengamos en cuenta, es un relanzamiento de la expansión. Y después hay, dice, administración interesada de los conflictos bélicos para dirimir intereses centrales. Ya lo vimos, cómo se usan los enfrentamientos entre pueblos. En algunos casos se interviene para disolverlos y en otros muchos se los instiga, porque eso debilitaba las estructuras internas y permitía un mejor reparto, mejor para los países imperiales, ¿no? Ya lo vimos en la etapa anterior, o sea, se instiga a que haya guerras todavía hoy. Hay guerras que son inventadas para debilitar, por supuesto, vender armas, todo eso, y además debilitar esas estructuras y permitir la entrada. Caso de eso, claramente, toda la zona del Cercano Oriente, Palestina, Israel, todo ese conflicto que se crea, después ya lo veremos, un estado especial como Israel para que siga habiendo un conflicto ahí, no se fortalezca ninguna alianza que cuestione en una zona petrolera la presencia imperialista. Bien, entonces hay una consolidación política y del enriquecimiento de los grupos de poder internos, es decir, con la ayuda del capital extranjero consolidan estas formas de poder que eran viejas, los propios reyes de antes. Es erróneo lo que dice Mitre en el sentido que ¿qué queremos? Que si se van los ingleses van a volver los reyes hindúes. En realidad los reyes hindúes nunca se fueron y siguieron enriqueciéndose bajo el gobierno inglés. Siguieron estando todo el tiempo. Bien. Eh, hay un crecimiento de una capa de intermediarios, es decir, los sectores internos que nosotros ahora llamamos políticos y que son los que
hacen las leyes o hacen los decretos para que el capital se beneficie. O sea, sectores internos que se alían con sectores extranjeros y sacan estos provechos. Por eso se llama intermediarios. Son los que hacen que yo voy a hacer, me comprometo con el Fondo Monetario Internacional a que vamos a pagar, vamos a reducir el gasto interno, por ejemplo, haciendo una reforma laboral. ¿Mm? Y eso, ¿para qué le sirve al Fondo Monetario Internacional? Para nada, pero le sirve a los empresarios extranjeros y también a los nacionales para bajar el costo de la fuerza de trabajo. ¿Se entiende? Eso quiere decir intermediario. Genero las condiciones para que los de afuera hagan negocios. Por ejemplo, vendo aerolíneas argentinas, como en la década del 90, con una cláusula, en realidad, sin decir que no pueden vender los aviones de aerolíneas. Entonces, aerolíneas se vende primero y pierde toda su flota. Se queda sin un solo avión. O sea que se pagó con los propios aviones que antes había pagado el pueblo argentino. El que hace ese contrato es un mediador, que no solo implica un enriquecimiento personal, sino que hay una clase de mediadores. Eso ocurre en esa época y siguió ocurriendo después. Es decir, es un sector que se dedica a hacer negociados. Estaba pensando porque bueno, pongo una empresa que saca litio o que saca el oro de La Rioja sin que tenga ningún costo en una producción que cuide el agua. Es un negocio para estos capitales que eran canadienses y el gobierno de La Rioja se beneficia de los gobernantes. Se benefician de eso. Ahora, hoy no queda agua potable en todo el agua de San Juan, tiene cianuro. No cualquier cosa. Cianuro, que es con lo que se separa el oro de otros metales. ¿Se entiende? Eso quiere decir mediadores. Bueno, saqueo de la riqueza humana, se sigue esclavizando, ya no se compran ni venden, pero ustedes tienen el práctico de los nuevos trabajadores, ¿es qué número? No sé si no lo vieron todavía, ya lo van a ver. Se genera todo un tráfico de humanos que ya no se compran ni se venden en el mercado como los esclavos, sino bajo otras relaciones. Pero entonces, por supuesto, de esos lugares donde salen, que sigue siendo África, pero fundamentalmente va a ser Asia en toda esta época, chinos, hindúes, los chinos construyen el ferrocarril en Estados Unidos, no sé si alguno habrá escuchado hablar de Kung Fu, de esa serie. No, son muy jóvenes, olvídenlo. Todos nosotros veíamos Kung Fu, que era un chino que trabajaba en la construcción. Todos los ferrocarriles norteamericanos los hicieron los chinos. Población hindú en Cuba, población muchas veces árabe, ¿no? Como los que vinieron acá, muchos de ellos forzados. Es decir, que el mundo se va a distribuir con una población que no es completamente libre, ¿no? Y se vacía en sus países. Bueno, por supuesto, la riqueza cultural totalmente desnigrada, desaparece, ¿no? Los idiomas, esto lo conocemos, cómo han desaparecido miles de lenguas o miles de prácticas, así como en Jujuy perdimos el conocimiento de cómo se hila la vicuña, y entonces se recuperó cómo se esquila, y entonces se va a otros lados, pero se perdió ni cómo se hila ni cómo se teje, eso se perdió. Bueno, así a escala planetaria. Por supuesto, la naturaleza y la posibilidad de producción, porque se imponen determinadas cosas.
cuento un ejemplo de eso. Por ejemplo, en Perú, el algodón que conocemos todos, ¿de qué color es? Blanco, ¿sí? Bueno, no, me lamento decirles que hay algodón de prácticamente todos los colores. Hay marrones, hay rojos, hay amarillos. Se hace que se extingan las plantas de color, porque claro, cuando las semillas se cruzan, salen de cualquier color, mutan, ¿sí? Entonces, si yo dejo semillas de plantas de color y yo solo uso blanco, me contaminaría, digamos, mis plantas. Entonces se prohíbe, solo han quedado muy reducidos ejemplares de algodones de color en zonas donde no llegaba hasta ahora o llega menos el capitalismo, ¿no? De las zonas del oriente peruano hay todavía, se han encontrado y por supuesto quedan material genético que se puede usar para hacer algodón de colores, pero en el resto se extinguieron. Una cosa que es diversa y en aras de la producción industrial, que el algodón debía ser blanco, solo hay algodón blanco. Por supuesto, en regiones donde no había algodón, es solo blanco, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, que no había algodón antes de esta etapa. Bien, o sea que de la diversidad, por supuesto, de introducir cultivos exóticos donde que extinguen la flora y la fauna. Algunas cosas además por la expansión de la industria y otras ni siquiera para su propio divertimento. Por ejemplo, en la zona de los lagos de Bariloche, que se metió ciervos porque a los señoritos les gustaba ir a cazar y eso extinguió la flora y la fauna y hoy son una plaga. No hay manera de sacar la cantidad de ciervos, que pues tampoco va tanta gente a cazar, entonces no hay manera de reproducir los árboles nativos porque hay demasiados ciervos. Bien, o sea, para producir más riqueza o no, simplemente porque sí. Bien. Y hay una ideología racista que se internaliza en los lugares conquistados. Todos pensamos que los negros son para trabajar. No solo el que esclavizaba negros, no solo el que se beneficiaba con esa fuerza de trabajo, todos ustedes lo piensan. Eso quiere decir que se internaliza. ¿Mm? Bien, entonces, estas sociedades que pasan a relaciones de dependencia ya no tienen ni su fuerza de trabajo, ni sus recursos nacionales, ni la tecnología. Por lo tanto, si no tienen los factores de riqueza, se empobrecen. ¿Mm? Y cuando intentan resistirlo, digo, acá ponemos, lo pagan caro, como es el caso de Paraguay, que Paraguay tiene su población hacia principios del siglo XIX, tiene tecnología, alguna incluso importada, ¿no? Muy moderno, es el primer país de América Latina que tiene trenes, que tiene acero. Se juntan, en este caso Argentina, Uruguay y Brasil, pero con un gran impulso y apoyo económico, que salió carísimo, por supuesto, de las potencias, y hace una guerra que lo deja destruido. Sí, ¿qué cosa? No, no, Chile con Paraguay no tiene nada que ver. Después hay una guerra entre Bolivia y Paraguay en 1930, pero Chile no. Chile en la misma época, un poco después de la guerra del Paraguay, eh, hace una guerra del más o menos el mismo tipo con Perú y entre otros de los resultados que le saca la salida al mar a Bolivia. Pero no se mete en la guerra del Paraguay. Por lo tanto, una de las consecuencias de todo este movimiento es que hay acumulación de capital en Europa y pérdida de capital o de riquezas en la
sectores coloniales. Ya lo vimos, porque lo mismo ocurre con la anterior expansión europea. O sea que Europa y Estados Unidos en este caso se benefician con una masa de riqueza que sacan de las colonias. Entonces eso da vuelta otra vez, estamos dando vuelta a esta imagen de Europa rica ayudando a América, Asia y África pobres. En realidad es América, Asia y África ricos, otra vez dándole oxígeno al capitalismo europeo. Dale, dale. Bien. Eh, no, vamos a pasar esto, lo vamos a dejar para la clase que viene y vamos a pasar a la parte cultural. Pasa, pasa, pasa. Acá. Un poquito, una antes. Una antes. Ahí está. Cambios en los grupos sociales. Entonces, tengan en cuenta que venimos de un capitalismo, de las fábricas, y lo que va a hacer es que van a ser grandes, lo que se llama la oligarquía financiera y la plutocracia. Plutocracia es el gobierno de los más ricos. ¿M? Y las oligarquías son los gobiernos de los más poderosos. Entonces, de esta burguesía industrial que había logrado, mediante las revoluciones burguesas, tomar el poder, se pasa a un gobierno de los sectores financieros. Ya vamos a estudiar un poco más qué es, pero retengan esto y van a controlar el poder de las burguesías, ya no toda la burguesía, sino los sectores más ricos, más concentrados. Entonces, en Europa esto se va a fusionar con las noblezas. Se casan los grandes industriales con las noblezas porque era, esto ya, no lo vimos acá, lo vimos para América con otros, pero bueno, es una manera de adquirir, como las burguesías muchas veces tenían orígenes plebeyos, entonces la manera de, además de ser ricos, de tener prestigio, honor y ser favorecidos por los gobernantes, era casándose con los nobles, ¿no? Entonces, además de industrial, sos noble. Incorporación de patrones culturales y valores comunes. Férreas reglas morales, etiqueta, vestuario y alta costura. Es una etapa de enorme pérdida de libertad por las mujeres. Enorme. ¿Mm? Es la época del corsé. Que se use corsé, ¿saben lo que es un corsé? ¿Sí? ¿Sí? Es una cosa que tiene unas... En esa época además se llamaban ballenas porque eran cartílagos de ballena. ¿Sí? Después pasó a ser... Pero tenían elementos duros que permitían constreñir la figura femenina. ¿Mm? Es un disciplinamiento del cuerpo. Los cuerpos tenían que ser todos iguales y prácticamente no podían respirar, por supuesto se desmayaban, etcétera. Es un disciplinamiento de las mujeres, por supuesto, de los sectores más ricos. Las obreras no las vestían así, porque las obreras tenían que trabajar con sus cuerpos. Pero las mujeres de los sectores medios y por supuesto de los sectores más poderosos tenían una forma de encerrar sus cuerpos, que supuestamente tenía que ver con la belleza, ¿m? Pero tiene que ver con el disciplinamiento y con estos valores, con unas reglas morales. ¿Eh? No escucho. Ah, no. Sí, afuera, va. Anda, habla y después vuelves tranquila. Ya es el colmo. Em, Pensé que alguien estaba opinando, mira qué ingenua. Entonces, un enorme disciplinamiento también de la conducta. Esto que nosotros conocemos, bueno, ustedes ya no conocieron, pero que por lo menos en mi época era
lo que parecía natural es que todas las mujeres tenían que llegar vírgenes al matrimonio, y por supuesto los hombres no. Eso era así en la vida común, ¿no? Las chicas en el secundario, todas, supuestamente, éramos todas vírgenes, todas íbamos a llegar vírgenes. Mira la cara de la Vicky, te juro que era así. Y si alguien hacía otra cosa, nadie lo decía en una escuela común del Estado, donde va. Y tampoco en la prehistoria, es la década del 70, el 80. Eh, Eso no existió siempre. Es una cosa que se impone en esta época. El honor como virginidad. ¿Mm? ¿Con qué tiene que ver? Con la transmisión de la propiedad. Si las mujeres tenían una vida sexual más relajada, digamos, no se podía saber de quién eran los hijos. Esto tiene ya una etapa anterior que ya lo vimos, digamos, que es la propiedad, la patria potestad, la propiedad de los hijos por parte de los padres, no de las madres, sino de los padres, y la restricción sexual de las mujeres ya empieza con las sociedades de Estado. Pero cuando se absolutiza eso, que es, eh, se empieza a desconocer el placer sexual femenino. Se dice que las mujeres no tienen ni deben tener placer sexual. Y directamente se pena, bajo penas muy duras, la infidelidad femenina y se obliga a la virginidad, es en esta época. Es decir, hay una pérdida de derechos femeninos brutal, que aparecen como reglas morales, porque también se está restringiendo el número de hijos por hogar para que efectivamente esos hogares produzcan una fuerza de trabajo suficiente, pero no excesiva. ¿Mm? Entonces, porque pasa a poder aprovisionarse mediante migraciones, ya no necesariamente mediante la población de cada lugar. Entonces es un momento de pérdida enorme de derechos de la... En realidad no solo son de las mujeres, porque la situación de las mujeres repercutía también en los varones, sí. Exacto. Pero esto que es en realidad costumbres que muchas veces son muy viejas, ¿no? La de demostrar la virginidad. Pero es en la época del siglo XIX cuando se vuelve un tema de justicia, ya no de religión, sino de la justicia, de qué pasa si las mujeres son tomadas, por supuesto quedaban en situación de prostitución, nadie se iba a casar, bueno, etcétera. Hay una pérdida de derechos que se ve en el vestuario, ¿no? Esta cosa de los corsés es poner en una costumbre una regla moral, ¿m? Que es que tienen que tener los cuerpos aprisionados. Bien, hay una concentración del poder político y económico muy fuerte, hay incorporación y segregación, es decir, que a los sectores concentrados de poder y de riqueza se incorporan algunos sectores y otros se dejan afuera. Eh, bueno, esto que dice la salida de funcionarios del régimen colonial, es decir, que aquellos que van a ser funcionarios en el régimen colonial van a hacer carrera militar, es decir, que hay una vía de ascenso a la burguesía que no tiene que ver solo con lo económico, sino ser funcionarios coloniales. Y que hay una doble moral, porque al mismo tiempo que se dice que tienen que tener
por su virginidad y que además hay que ser productivos y hay que ser con una moral muy pura, es una época que se generalizan, por ejemplo, las drogas en Europa, el consumo sobre todo en Inglaterra, ¿no? Que inunda, Inglaterra inunda de opio toda Asia para mantener dominada la población, sobre todo China, y para obligar a China a que le venda mercancías sin cobrarle en dinero, queda absolutamente tapada de opio. Y entonces va a ser uno de los problemas que van a ser endémicos en Inglaterra, en Estados Unidos. Se difunde la prostitución a gran escala, es decir, hay una etapa donde hay una moral pública muy férrea y una moral privada muy disoluta, cosa que suele ocurrir. Bueno, y es una etapa de lujo, de ostentación, de despilfarro y por supuesto de impulsos hacia la guerra. Bueno, eh, hay toda una formación de fortunas que viene de una participación en la renta financiera. Nosotros vamos a ver la clase que viene, lo que es la renta financiera por ahora, pero son sectores que no están vinculados a la producción, sino a la especulación, lo conocemos. Es decir, no tiene que ver ni con su trabajo, por supuesto, ni con la inversión en crear fábricas, sino en participar de esta especie de ruleta que son los sectores financieros. Lo vamos a ver la clase que viene. Eh, Tiene esta burguesía, es la que tiene acceso a bienes culturales del mercado. Entonces aparece la ópera, un nuevo tipo de teatro, la música, la pintura, ¿no? Todo el mercado de pintura, todo eso aparece en esta época. Aparece el ocio, es cuando aparece el turismo. Eh, la concentración de la vida, se encierra en la familia, esto que nosotros conocemos, la familia dentro del departamento y poca vida comunitaria, empieza en esta época, la burguesía de esta época. Todo lo que es la vida comunitaria es vista como una cosa popular y de baja calidad. Es la casa, estas casas que uno ve en las películas con enormes jardines y una vida encerrada. Bueno, disciplinamiento de las prácticas públicas, segregación de los indeseables, hay que sacarlos de las ciudades o se los encierra, es una época donde los pobres, los mendigos, los locos, etcétera, van a pasar a estar encerrados. Las prostitutas, ¿no? Castigo a la homosexualidad, pierde su lugar como clase productiva la burguesía y se convierte en ociosa. La riqueza se vuelve abstracta y volátil. ¿Por qué? Porque ya no depende de la producción, sino de la especulación. Es como hoy, ¿no? La inversión de capital es menos rentable que si jugamos con el dólar y la bolsa y los MEP o no. Bueno, nosotros no tenemos ni idea porque no nos sobra un peso, pero digamos, para los grandes capitales obtienen muchísima más riqueza de la especulación y eso empieza en esta época. La burguesía pierde lugar de liderazgo político y en las transformaciones. Ya no es el sector que va a motorizar luchas, innovaciones, etcétera, sino que eso va a estar centrado en otros sectores que van a cuestionar las formas de la política y también van a impulsar otras formas de ciencia y de tecnología. Bueno, hay un gran consumo, está todo el lujo, es la época de los grandes palacios, las grandes, no, el siglo XIX, la arquitectura del siglo XIX es como la de la Casa de Gobierno, de acá, y de casi todos los lugares que se hicieron en la misma época. Y es eso, ¿no? Una cosa ostentosa, de lujo, de uso de cosas caras. Estamos en una época así también, ¿no? De que el poder económico se ve como lujo, no eh, como consumo de cosas, cuanto más caras, mejor. Em,
bueno, aparece, ¿no? Bueno, desenfreno sexual, el cabaret, el prostíbulo como lugar de reunión, sí. No, el puritanismo es, en realidad, los puritanos eran una secta religiosa inglesa, que son los que pueblan después Estados Unidos, pero en general se asociaba, esto lo dijimos ya, la moral protestante a costumbres conservadoras, es decir, que de no despilfarro, de aplicarse al trabajo, habíamos hablado de ¿cómo es la austeridad como un valor, ¿no? De la burguesía, que como justamente todo su capital se invertía en la producción, entonces tienen como moral, como un precepto moral, que eso no se gaste, por ejemplo, en iglesias ni en nada lujoso. En cambio, en esta etapa la burguesía pierde ese disciplinamiento y empieza a ser mucho más ostentosa, como había sido la nobleza. En las revoluciones burguesas, una de las cosas que se critica es los palacios, las pelucas, las sedas, incluso de María Antonieta, una de las cosas que se le critica son las comidas, ¿no? Que se hacían todo el día, todo el tiempo, un montón de comida que se tira. Bueno, y que para progresar esta sociedad se entendía en la etapa hasta mediados del siglo que la austeridad en las costumbres era la manera de poder prosperar y que prosperaban las sociedades. En cambio, en esta época eso se pierde. Austeridad para los pobres, que si se los critica, se hacen gastos excesivos como hoy. Pero los sectores ricos consumen, pueden tener 200 autos y eso está bien. Eso consume la gente con las revistas, ¿no? Bien. Y un desarrollo de ideologías racistas, xenófobas, chauvinistas y belicistas. Chauvinistas quiere decir dentro de los centros imperiales, entender que esa nación, ya no todos los blancos, sino que los franceses o los alemanes son superiores a todo. De ahí aparece esta idea del nacionalsocialismo. ¿Mm? Es decir, que va a ser una mezcla de nacionalismo, pero no del nacionalismo, ya vamos a ver, del nacionalismo de los que han sido colonias, sino el nacionalismo de los imperios. Se pasa de la supremacía blanca a una supremacía ya nacional, porque claro, los blancos empiezan a pelear entre sí, ¿sí? Los alemanes contra los franceses, contra los norteamericanos, contra los ingleses para ocupar este área del globo. Por lo tanto, los que son mejores son o los franceses o los alemanes, eso quiere decir chauvinista, porque viene de un señor que se llamaba Chauvin. Eh, bueno, entonces, eh, veremos las cosas de género en alguna otra vida. Eh, en general aparece esta idea de nueva mujer y aparece esta idea de la publicidad, de los consumos y esta de la silueta de clepsidra. Clepsidra es el reloj de arena, ¿sí? Entonces, esta imagen del corsé, eso va a generar una reacción y entonces aparece la cosa del orientalismo y una lucha de las mujeres muy férrea que en algunos lugares triunfa para poder ser educada. En general no, ¿no? No pueden ser, por supuesto, ni militares. Tenemos este billete de 2000 y está Cecilia Gerson, ¿no? Griers, que es considerada la primera médica de la Argentina. Eso ocurre todo el siglo XX. ¿M? Pero empieza una reivindicación que en algunos casos llega a ser luchas muy cruentas. Todo lo que es el sufragismo, si la lucha de las mujeres por adquirir el derecho del voto, eh, llevó a muchas muertes. Y ni les digo las luchas de las mujeres, no te lo digo. Este,
la lucha de las mujeres por lograr sus derechos sindicales, que todavía están sumamente atrasados. Em, Hay una serie de movilidades, de luchas que van permitiendo algunos avances. Digo esto porque uno siempre piensa que antes, ya lo dijimos en alguna época, que hubo épocas más antiguas donde las mujeres estaban más sometidas y las épocas más modernas donde se van progresivamente liberando. El tiempo no genera nunca procesos sociales, ¿no es? Y con el tiempo se liberaron. No, no. Primero que el tiempo lineal no existe, en el tiempo siempre hay avances y retrocesos, así como hay un retroceso importante en el siglo XIX, hay un avance también de las luchas, no es con el tiempo, en todo caso, son con la opresión, con las formas opresivas retrocede, con las luchas avanza. Y logran una cantidad de libertades que tienen que ver con poder hacer deportes, con poder incorporarse a la ciencia o al arte de manera incompleta. Todavía hoy las deportistas mujeres tienen otros problemas que los hombres, ¿no? Las artistas mujeres, ¿no? Tenemos cupo femenino para las cantantes porque no entran al mercado igual que los hombres, así que no tiene que ver con la calidad. Bien, entonces aparecen, ¿no? Toda la artificialidad, esconder el cuerpo, el corsé, el corsé se usaba además con una almohadilla en la cola para levantar la cola. O sea, esta cosa de, por un lado, constreñir, no dejar mostrar, pero ponerle algo que insinúe, bueno, sí. Lleno de mujeres bomberas, no, basta. Hay mujeres camioneras, colectiveras, es más, estaba viendo el otro día que hay un campeonato en el norte de España que es para mover piedras. No, no vamos a entrar por ahí. Lo dejamos para la clase que viene, pero no. Y se suponía que las mujeres podían levantar piedras hasta de 65 kilos y los hombres de 100. Y ya las mujeres levantan 100. Porque es un problema nada más de prejuicio. Lo mismo con los que fueran camioneros. Es lo mismo que ahora digamos que las que tienen que ser maestras o enfermeras son las mujeres y que los hombres no pueden. Históricamente han sido mucho más maestros y enfermeros los hombres porque las mujeres no podían entrar al mercado de trabajo. Así que no, no vamos a entrar por ese lado. No, no es científico. No hay impedimento genético prácticamente para nada, porque en la relación entre naturaleza y sociedad prima la sociedad. Ese es el problema que tiene el argumento genético. Cualquier argumento genético hoy es superado por la tecnología. Hasta hay tecnología para que amamanten de amamantar los hombres. Así que no vamos a entrar por ahí. Bueno, hasta ahí. Ya vamos a parar acá. Yo les voy a poner la clase que trabaja con este Power, por lo tanto lo van a tener. Y además de esta, y vamos a terminar este tema. Y la clase que viene empezamos ya con el tema de imperialismo, que es el siguiente tema que lo van a tener que ver con mucha atención, porque les parece que es muy sencillo, que todo el mundo lo maneja. A ver si esta vez sí me dan bolilla. Fíjense con atención ese tema, porque todo es un tema, no da como el de expansión colonial, pero todo el mundo cree que lo maneja y no lo maneja. No den nada por sentado. Fíjense qué es concentración, qué es monopolio, qué es exportación de capitales, porque van tratando de leer como si fuera el lenguaje natural y es un lenguaje específico. Entonces tenemos que aprenderlo. ¿Mm?
Bien, ¿alguna cosa, comentario? Bueno, muy bien.